cae arriba de un maguey, la espina le atraviesa el ojo de abajo hacia arriba. Lánzate al hospital. Le tenemos que amputar las piernas. No, terrible. Era totalmente delito. ¿A ti qué fue lo más duro que te dijo? Realmente no tenía ni para comer, ¿no? ¿Qué magnitud de sacrificio estamos hablando? ¿Sabes cuántas veces critiqué yo a mi papá? Pues se encuentran ya el ataúd. Que papá era coscolino, le encantaba andar de rock and roll. Suele pasar, ¿no? Ajá, así ha sido y lo seguirá haciendo toda mi vida. Con el surgimiento del dúo norteño El Palomo y El Gorrión, no solo nace una leyenda en la música, sino también una herencia que permeó con fuerza el camino y los sueños del protagonista del día de hoy. Su padre fue su maestro, cómplice, guía, pero también el objeto de una culpa agonizante tras un giro inesperado de la vida. Hoy descubriremos los episodios clave de esta historia: sacrificios, accidentes, estafas y hasta un hombre tras las rejas. Este es el archivo regional clasificado de Edwin Luna, La huella de mi padre. Yo siempre creo que cuando alguien elige un camino, hay personas que son determinantes en ese camino. Si yo me pongo a pensar en alguna persona que es clave para Edwin Luna como artista o músico, como persona, como ser humano, como hombre, inmediatamente viene a mi cabeza el nombre de Miguel Luna. Sí, claro, no, mi padre en paz descanse es quien me inculcó esta carrera como pasión, con una carrera con amor. Y yo considero que hay dos tipos de artistas o dos tipos de personalidades que nos dedicamos al medio artístico. Los que llegamos a este medio por ya sea fama o cuestión monetaria, que van muy de la mano, y los que crecemos dentro de la música o del medio artístico por cuestión familiar y que le agarras un cariño muy distinto. Y yo me considero que toda mi familia así llegamos, porque mi papá llegó él por una necesidad, porque ni siquiera por una de las fotos que te llegué, sino llegó por necesidad de salir adelante y era como una de las maneras de hacerlo en la cuestión musical. Y a raíz de eso nos lo fue, pues ahora sí que nosotros lo fuimos mamando como de chiquitos, ¿no? Dices, admiraba a mi papá por la parte musical, pero tú también seguramente tienes esa admiración como hombre, como persona, como ser humano. Si yo te pregunto qué es lo que más admirabas de tu papá, ¿qué es? La pasión que le ponía a todas las cosas. Y era un hombre muy entregado al campo, le encantaba el campo, pero sobre todo a poder ayudar a todas las personas con necesidades, de escasos recursos, de todo alrededor de donde él era. Yo me acuerdo que, él iba personalmente y le exigía al gobierno en aquel entonces del Estado de Nuevo León que por mes le dieran, no sé, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 despensas, lo que le dieran. Y él de su bolsa iba y la recogía, ponía todos los gastos y nos llevaba a la familia a irlas a entregar municipio por municipio. Era mucho de darle a la gente, ¿no? Era muy distinto. Y no eran estos artistas tanto de reflectores, eran artistas del amor a la música. Sí, porque curiosamente lo que más escuchaba la gente, o bueno, pues es que es la evolución, pues es la radio. Claro. La gente muchas veces no los ubicaba físicamente, les gustaba mucho la canción y ahora de pronto somos más populares que lo que puede funcionar una canción. ¿Te acuerdas de alguna historia y anécdota que él te haya contado sobre su propia historia musical? Híjole, muchísimas. Tuve la fortuna de trabajar en varias ocasiones en Los Pinos para distintos presidentes, en la Casa Blanca para distintos presidentes. Le tocó conocer a muchas personas y convivir de manera distinta muchas cosas, ¿no? Decías yo en un inicio que yo no puedo considerar o pensar en tu carrera sin pensar en tu papá, porque obviamente tuvo muchísimo que ver en el apoyo, en los consejos, en el pues heredarte el amor y la pasión por la música, pero también eso viene de su propio padre. Quiero que escuches algo, ahorita no me digas nada, escúchalo bien a profundidad, escucha esa voz y ahorita me dices qué sientes y qué opinas. Nosotros cuando estuvimos en México, mi papá era una persona muy terca, muy trabajadora, recorrimos toda la República sin grabar y sin nada, le estoy hablando antes de grabar, y pedía que le dieran chance al Palomo y al Gorrión de cantar en las estaciones de radio de todo el país, y tenía por ahí sus cartas, pero ya no sé de dónde quedaron esas cartas de agradecimiento por la primera estación de radio que se nos hizo una entrevista como cantante. Tenemos inclusive la foto, fue en la XCW de México, con el mero dueño Emilio Escarga,
y un cantante que también ya falleció, que se llamaba Tomás Méndez. Para poner en contexto a la gente, es una entrevista viejita, obviamente, donde él habla a la radio en Estados Unidos y platica acerca de esto, que su propio padre, es decir, tu abuelo, pues también iba y tocaba las puertas Sí. para que le ayudaran a abrir camino a su hijo. Hay algo bien curioso que me acordé ahorita por lo que él mencionaba. La foto que él menciona del XW, la Universidad Autónoma de Nuevo León le escribió un libro a mi padre con Guillermo Berrones, que es un escritor de Nuevo León. Y ese libro, viene esa fotografía ahí, y él narra y platica que se consideraban él y mi tío de los primeros niños, te hablo antes de Chiquilladas y todo ese tipo de programas, que habían sido parte del medio. ¿Por qué? Porque en el año que él andaba cantando aquí en la Ciudad de México, era totalmente delito, porque lo veían totalmente como explotación. Entonces él platicaba que cada vez que él salía al camión a trabajar y lo llevaba a ver un agente de policía, mi abuelo iba a la cárcel por ciertas horas y ellos iban caminando a esperarlo fuera de prisión a que saliera. Wow. Y al día siguiente volver a ir al camión, porque no estaba permitido que los niños anduvieran trabajando. ¿Qué magnitud de sacrificio estamos hablando que me Sí. estás contando? Que incluso él estaba dispuesto a ser detenido y estar ahí tras las rejas con tal de que se diera esta historia. Es algo De hecho, hermoso. hay muchas cosas muy fuertes de esa época que le tocó vivir a mi papá. Papá platicaba que había un lugar aquí en el centro de la Ciudad de México en donde había un lugar que no sé cuál es la palabra correcta, pero en el cual había mujeres que tenían ellos un negocio ahí, ¿no? Un mi ab- prostíbulo. Como un prostíbulo. Entonces mi abuelo llevó a ellos ahí, pero para que ellos conocieran, pues era niño de 8 años, a las mujeres que estaban ahí, para cuando a él lo arrestaban, él sabía que era el único lugar que durante 24 horas ellos podían llegar y iba a ver que los protegieran lo que mi abuelo salía de prisión. Entonces, el papá platicaba que en muchas ocasiones pasaba esto, no los dejaban estar afuera de la comandancia, ellos ya sabían cómo ir a llegar allá, y las mujeres los apapachaban, les daban un lugarcito para ellos dormir, les daban pues, su cena y todo, y esperaban a que mi abuelo el día siguiente llegara por ellos, ¿no? Wow, qué historia. O sea, son muchas cosas que les tocó vivir, y por necesidad, porque realmente no tenían ni para comer, ¿no? ¿Qué sientes de escuchar su voz, Edwin? No, pues haz de cuenta que está aquí al lado mío. El escuchar a mi padre platicar su propia historia, a él le gustaba compartir su vida. A él le gustaba compartir su vida en sus entrevistas y que la gente supiera que no era fácil. Difícilmente papá le hubiera gustado que yo me dedicara exactamente a lo que me dedico ahora. Antes de fallecer, él decía, si lo quieres hacer porque te gusta la carrera, hazlo, pero no es fácil, o sea, no es algo que Te se vea quiso tan sencillo. advertir. Con El Palomo y el Gorrión, Edwin, pues podemos ver un catálogo maravilloso de canciones padrísimas. Tú debes de tener tus favoritas. A mí una que me gusta mucho es una que se llama Tres Suspiros. Sí. Te voy a decir tres cuestiones que tienen que ver con la partida de tu papá. Y quiero que suspires después de escucharme si es que te mueve alguna emoción. La primera es las anécdotas de vida y la propia infancia y el camino de tu padre. ¿Suspiras? Sí, cómo no. ¿Pero por qué te hacen suspirar? Bueno, el Palomo y el Gorrión, curiosamente, la gente pocos conocen que surge por un accidente que tuvo mi papá. Mi padre tuvo un accidente en el sur del estado, cae arriba de un maguey, la espina le atraviesa el ojo de abajo hacia arriba. Viene a la Ciudad de México, un doctor los engaña diciendo que una operación iba a estar bien, les quitan los ahorros que tenían y como no tenían cómo regresarse a donde ellos son, empezaron a cantar en los camiones, en los mercados de acá en la Ciudad de México. Después regresan pero a Monterrey a seguir cantando en los mercados y empiezan a sacar discos, ¿no? Ya habían grabado uno aquí, en la Ciudad de México, pero no pasó nada. Y cuando llegan a Monterrey, que es cuna de la música norteña, Claro. pues ahí fue el despunte del Palomo y el Gorrión, ¿no? La segunda sería el que se haya ido sin que tú te hayas podido despedir, sin que hayas podido quizás decirle perdón y ahorita vamos a platicar el por qué. Y pues todo lo que viviste en ese funeral que de ser quizás una fiesta para celebrar su vida, fue una despedida. ¿Suspiras? Claro. Yo tuve una expareja en aquellos años. El padre de esta expareja me apoyó mucho. Papá de pronto traía inquietud que si invertir en un negocio o en algo de eso. Y un día me habló tomado. Y me dice, oye, mijito, dile a esta persona que, a tu suegro, que si me apoya a poner un negocio. Entonces yo soy muy frío en el sentido de decir, familia,
trabajo, Por separado, todo, mejor. todo. O sea, pero a veces excedo, pero así soy yo, mi manera de ser. Entonces, cuando papá me dice eso, mi respuesta fue, no. Pero ¿cómo? Échame la mano. No, o sea, Qué difícil. a las horas, ya que andaba más tomado, yo quiero suponer que alguien que estaba ahí con él, nunca supe con quién estaba. Como que le estuvo calentando la cabeza. Entonces me marcó y se dejó ir. ¿Verdad? No, malagradecido, yo te he ayudado toda la vida, etcétera, 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 etcétera. Pero andaba tomado, ¿no? Entonces yo también como que no comprendí, como que entré en shock de que no comprendía por qué me estaba diciendo todo. Pues empecé también a desahogarme. ¿Verdad? Total, terminamos los dos agarrados por teléfono, colgamos y colgamos. ¿no? Pleito fuerte. Fue fuertísimo. Yo me acuerdo que le hablé a mamá para desahogarme. Yo le hablé y le dije, mamá, voy a ir a San Antonio. Pues quiero ir a platicar contigo. Porque te dolió mucho. lo que- Exactamente. A las 11, 12 de la noche, yo estaba preparando maleta, todavía estaban las radiofrecuencias, lo tenía en altavoz yo, y yo escuchaba que papá me decía, ay, mijito, ya se me bajó, sabes que sí la regué. Y hacía por altavoz, ¿no? Contéstame, vamos a echar una platicada. ¿no? Pero en ese momento yo traía así como que entre el sentimiento, el coraje, estaba desconcertado, o sea, como que traía muchas cosas, no contesté. A las 6 me estaban hablando. Me dijo, papá, agarramos al hospital, ¿verdad? ¿Cómo agarramos al hospital? Sí, pues parece que dio un infarto, entonces me voy rumbo al hospital. Y sí. Te llaman por teléfono y te dicen, lánzate al hospital. Sí. Todavía no sabías bien qué estaba No, sucediendo. sí me dijeron, se cayó al parecer un infarto. Ok. Papá tenía prohibido de hace muchísimos años no comer muchas cosas porque sabía que unas arterias las tenía tapadas. A las 6 de la mañana estaba en un lugar de menudo desayunándose un menudo. Cuando llego, pues él estaba acostado y estaba consciente, ¿no? Y me acuerdo que entré y se me quedó viendo y me le quedé viendo. Y entre que medio me saludó y se dio la vuelta, así como que pues, fue lo último que supe de él. ¿Por qué? Porque de ahí se lo llevan ya a internarlo, lo operan del corazón, nos dicen que todo está bien. Entro a verlo en recuperación, pero él estaba dormido. Y a las horas nos hablan que se complicó y que era ahora en la cabeza. Y ya, o sea, ya. Y lo más fuerte de todo, vienen y nos dicen a nosotros, ¿sabes qué? Tu papá va a quedar en estado vegetativo. Y le tenemos que amputar las piernas, porque por lo mismo el infarto ya no circula en la sangre. Entro y empiezo yo a platicar con él. Eso no me se olvidar, porque le digo, pues si me estás escuchando, te quieren amputar las piernas. Dicen que no vas a quedar bien, papá. ¿Cómo vas a montar a caballo? Tratándole de explicar un poco. Ajá. Sí, porque afuera traían un pleito casado, toda la familia. Es que bueno, De, es una oye, decisión Lo durísima. desconectan, no lo desconectan, lo operan, no lo operan. No, terrible. Entonces le digo, papá, pues decide tú. Y empezaron todas las frecuencias cardíacas. Bajo, 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 bajo. Y falleció conmigo, con mi cuñado. Fue lo más fuerte porque pues no me despedí. Y lo más fuerte para todo el mundo en general, que fue exactamente media hora antes de, una hora del día que cumplí años él. Cuando el día siguiente llevamos el cuerpo a velarlo, llegaron cientos de personas a su fiesta de cumpleaños que él siempre invitaba, sin saber que había fallecido, porque fue muy rápido. O sea, llega toda la gente del pueblo que lo quería, que año con año iba a festejarlo. Ya sin invitación, ya sabían que era el día y él llegaba, y ellos llegaban, ¿no? Y en vez de encontrarse a tu papá, pues se encuentran ya el ataúd. Es correcto. Y la tercera sería el que no tuvo la oportunidad o la fortuna de verte triunfar, y yo sé que eso es algo que te pesa. ¿Suspiras? Sí, totalmente. Antes de que falleciera papá, conozco por cosas del destino a los señores Chávez, le llevo el contrato y papá me cuenta anécdotas con ellos. Me dice, mira, pues medio me convence también, pero yo conocí a su papá, a Domingo Chávez, fundador de DISA. Nos conocimos de cuando iba empezando DISA, etcétera, etcétera. Muchas anécdotas que tenía papá con el señor. Entonces me dijo, pues si le vas a dar por un lado, pues dale por ahí. ¿verdad? Fíjate. Entonces de ahí voy y firmo. Y cuando íbamos a empezar a grabar fue cuando papá falleció. Entonces sí me quedé así con el ganas de decir, ay, o sea, sí supo que firmé, mas no le tocó escuchar nada de las canciones de La Tracalosa. Cuando iba a los ensayos, ¿qué sentías tú cuando lo veías llegar? No, pues me llenaba de emoción y los chavos se ponían nerviosos. De hecho, alcanzamos a acompañarlo a 2 o 3 programas que decía él, bueno, pues yo también quiero cantar con banda. Entonces lo acompañábamos a programas. Se ponía nervioso porque papá le daba el punto de vista muy directo. ¿verdad?
esto suena feo, hay que ensayar esto. ¿A ti qué fue lo más duro que te dijo? Híjole, acerca de las canciones, porque obviamente él venía de una generación... De la vieja escuela del norteño. Entonces, que las letras a lo mejor muy melosas y eso no les encajaba porque ellos eran como más que el corrido clásico y que la rancherita. Más cantineroso. Está padre, mijo, pero puras de esas se van a dormir. O sea, tienes que darles algo que bailen. Y porque él estaba acostumbrado a los bailes. Claro. O sea, que eran 50,000, 60,000 personas bailando todos al mismo tiempo. Correcto. Entonces, él decía, tienen que ser los guapanguitos y esto y que el otro. O sea, en eso nos ayudó mucho, ¿no? Pero pues sí, me quedé con las ganas de que escuchara el proyecto La Tracalosa como tal. Pero uno no se imagina todo lo que está detrás de hasta que lo vives en carne propia, ¿no? Hasta que te toca estar moviéndote de aquí para allá y te das cuenta en realidad cuál era el sacrificio que le hacían. En aquel entonces no había ni celular. Claro. Había teléfonos en algunos lugares. Entonces papá se iba de gira 6 meses y lo volvías a saber de él 6 meses después. Y llegaba él con la ilusión de verte y traerte un juguete y uno como hijo reprochas. Hace ratito hablabas de un libro. Mira que tengo aquí. Ah, sí, exactamente ese es. Este libro que dice Ingratos ojos míos. Ese mero es. Miguel Luna y la historia del palomo y el gorrión. Sí. ¿Qué se siente saber que tu papá influyó? Que hasta tiene un libro, que tu papá es parte de la cultura de una tierra que es tan importante para ti. No, es algo padrísimo, porque de pronto muchos grupos norteños de ahora no saben ni quién es mi papá. Entonces, y no es que sea necesario que tengan que saber, pero que de pronto te quieren platicar de la música norteña como de lo que es de hace 5 años para acá. Y si supieran lo que papá te platicaba de la música norteña de 60 años para acá, no de hace 5 años. Entonces, nos dio la oportunidad, papá, de disfrutar varias cosas. Y descubrí que obviamente mi pasión es la música porque es lo único que he vivido. ¿Qué crees que te diría ahorita si te hubiera convertido en este hombre exitoso que eres? Yo creo que sería parte del equipo. Yo siento que mi papá tuvo 3 etapas. Él sale del campo, por necesidad trabaja, se hace una persona reconocida, empezó a adquirir fama, a trabajar, pero llegó un momento en el que él como que dijo, cumplí mis metas. Entonces fue soltando la música. Él era más ya mejor de estar en su rancho, Pero quizás tú le hubieras revivido exactamente, pero eso iba. A lo mejor, conforme ha ido avanzando La Tracalosa, a lo mejor él le hubiera dicho, bueno, ya no voy a cantar yo, pero pues puedo ser parte del equipo y te voy ayudando por aquí por encimita, ¿no? Aparte que le gustaba componer, producir, yo creo que se hubiera sumado mucho en ese lado. Yo creo que quizás no pudo existir esta plática o este perdón como tal, pero el hecho de que tú le hayas dado la oportunidad de decidir y que él en ese momento haya decidido irse e irse en paz, yo creo que habla por completo de que se cerró ese ciclo en paz contigo. Fue más emocional mío, duró un tiempo así como que, ay caray, sí, fue parte de la culpa, o sea, le dio un infarto después de discutir, sí te genera muchas dudas, pero con el tiempo aprendes a ver que no es así, ¿no? Que las cosas suceden porque tienen que suceder, a menos de que tú vayas y lo hagas algo malo de ¿no? Pero fuera de eso, pues bueno, empecé a madurar de una manera distinta y a comprender muchas cosas. Tu manera de superarlo, creo, también tiene que ver con este homenaje tan bonito que le haces, en donde está también tu hermano, donde retoma sus canciones. Yo no sé si tú lo viste así, pero a mí me parece que es una manera, es un cierre que tú le das a esta historia. Sí, claro, porque nos quedamos con ganas de grabar juntos. De hecho, por ahí hay un estudio en Monterrey que se quedó con unas voces de papá, que él estaba grabando un disco y se quedaron con las voces. Los estaban buscando hace poco porque le decía yo, pues écheme la mano de ver cómo hacer un dueto. Y ojalá y se pudiera. Ojalá y se pudiera ver la manera de trabajarlo, porque sí nos quedamos como con esa inquietud. Entonces cuando grabamos el homenaje, fue parte de interpretar canciones que a él le gustaba cantar mucho en los conciertos, ¿no? Que eran de las que más él cantaba. La vida no tiene por qué ser una sola pasión. Es correcto. Yo he llegado a esa conclusión. Creo que pueden haber diferentes pasiones. Y una de las grandes pasiones de tu vida, Edwin, es tu familia.
La muerte de su padre en tan dolorosas circunstancias trastocó a Edwin en lo más profundo. En el pasado lo cuestionó, con el tiempo lo honró y siguió sus pasos, tomando decisiones, a veces aciertos y a veces errores. Existe, pues, el otro lado, que es el tú como papá. Tus hijos, que me decías, mira, aquí los traigo, ¿no? A todos, sí. La cadenita, que ahí los traes a todos. Traes, por supuesto, también en tu piel tatuados sus pies, sus huellas, porque tú también estás marcando su camino. Y hay sorpresas que te han dado y que obviamente también te han conmovido y que nos han conmovido a todos. Y quiero que veas este video, claro, y que me digas qué sientes. Va. Préstame a mi padre, haría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. Porque me dijera cómo estás, mi niña, y contarle 1000 cosas y sentir de nuevo Sus manos rasposas. Préstame a mi padre. Préstame a mi padre. Y viniendo de él, pues obviamente los sentimientos son muy diferentes. Escucharlo él decir, préstame a mi padre. Sí, claro. Fíjate que he tenido la oportunidad de poco tiempo, la verdad, convivir con mi hijo Miguel por muchas cosas. Es algo bien delicado. Es algo muy difícil. Porque cada vez que yo hablo o me atrevo a decir algo, me genero problemas solo. Llegó un momento en el que sí me generó demasiado estrés. Preferí mantenerme al margen y decir exactamente en qué estoy mal y qué puedo hacer. Porque sí somos muy diferentes, ¿sí? Los padres de Miguel. Y pues no tienen la culpa, pero sí somos muy diferentes. Entonces llegó un momento en el que yo dije, bueno, creo que me va a tocar esperar y que entre él y yo encontremos el momento adecuado. No se ha podido durante 8 años que nos pongamos de acuerdo su madre y yo. Entonces creo que nos lastimamos más mutuamente. El vernos 15 días y luego un año no, y luego 10 días y un año y medio no, es bien difícil. Cuando a mí me mandó un mensaje que si le podía mandar la pista, que porque la quería cantar él, no sabía yo que iba a grabar un video, yo pensé que la quería cantar en la escuela o algo, y me dio mucho gusto y me llenó de emoción. Y es algo muy bonito que le guste la música. Creo y considero que pudiera hacer ya muchas cosas si estuviéramos juntos, pero pues no se ha podido, ¿no? Y él encontrará el momento adecuado, y ya Dios dirá cuándo será el momento de cómo salir adelante con esta situación y podernos ver de buena manera, ¿no? ¿Qué es lo que se te ha hecho más difícil de ser papá en general? Uy, aparte de eso, que es lo más difícil, pero mira, dice el dicho que el pez por su propia boca muere. ¿Sabes cuántas veces critiqué yo a mi papá por tener distintas parejas y distintas familias? Mi papá era coscolino, le encantaba andar de rock and roll. Y yo de pronto le decía, oye, papá, bájale tu rollo, ¿no? O sea, ¿cómo dejaste a mi mamá? Pero yo nunca voy a ser como tú. Entonces, tanto que se lo estuve repitiendo, terminé siendo lo mismo. Suele pasar, ¿no? Ajá, terminé siendo lo mismo. Yo sé que tengo un problema de que no puedo ver a mi hijo mayor, yo lo sé y lo reconozco. Pero también, si no hubiera sucedido ese conflicto del principio, pues no tuviera a Dasha. Y si no hubiera existido un conflicto, pues no estuviera Yana. O sea, no me puedo quejar porque tengo mis hijos hermosos. Eliana y Damián, que para mí también son mis hijos, que convivo con ellos de una manera formidable. Entonces, pues simplemente mi vida así fue, ¿eh? Pero sí, o sea, el parteaguas para que tú ya no pudieras convivir con tu hijo fue que poquito tiempo después nace Dasha. Sí, exactamente. Yo creo que eso ha sido lo más difícil, dividir mi vida privada y compartir la parte con la profesional. ¿Con qué te quedas de haber tenido el papá que tuviste? ¿Con qué te quedas de lo que has vivido como padre tú, Edwin? Bueno, de haber tenido el papá que tengo, de todo lo que me enseñó, del amor que me enseñó a tenerle las cosas que me gustan y que con lo que uno quiere salir adelante. Y como padre, pues bueno, que no trato de ser el mejor, la verdad. Simplemente trato de ser yo, respetando y amando a mis hijos de la manera que ellos disfrutan su tiempo conmigo. Quiero cerrar con una analogía que encontré. Los gorriones tienen diferentes atribuciones en las culturas. La cultura celta consideraba que los gorriones son augurios de buena suerte
Y que cuando tú volteas y ves a un gorrión en la ventana de tu casa o llega a tu puerta, pues es un augurio de protección y de buena suerte. Entonces me imagino que eso es precisamente Correcto. lo que don Miguel desde allá arriba, que seguramente ahorita nos está viendo y está gozando, Así es. Ha sido para ti. Yo lo sé, sí, así es. Así ha sido y lo seguirá haciendo toda mi vida. Hoy Edwin agradece con amor la huella de don Miguel Luna y se ha convertido en un padre amoroso y con éxito personal y profesional que han sido consecuencia de la madurez y las lecciones aprendidas. Se cierra este archivo, pero seguiremos develando historias y secretos en la próxima entrega de Regional Clasificado.